Hola, hola, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a estar elaborando estas paletas de foamy. Como puedes ver, no solamente con cinta se pueden elaborar accesorios, también vamos a necesitar en esta oportunidad de foamy, que es un material bastante accesible y económico. Y en nuestro video anterior estuvimos haciendo estas flores de cinta número 11. Esta y otras ideas las encontrarás acá en nuestro canal. Estas paletitas para el cabello son elaboradas con foamy y con listón y le dan un toque divertido para las niñas que luzcan en su cabello. Para hacerlas vamos a necesitar de los siguientes materiales: 2 foamis escarchados o diamantados, strass de color, una cinta o listón de gros de 15 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, una figurita de foamy y un broche o pinza caimán. Comenzaremos cubriendo esta partecita de arriba con el strass, que lo puedes conseguir así, ya viene una sola tira de diferentes colores mezclados. Y yo lo que hice fue recortar un pedacito de acá del tamaño del broche. Aquí lo voy a pegar con silicón caliente. Así nos va a quedar y lo voy a colocar por acá mientras hacemos la partecita del foamy, que es la paleta en sí. Por el lado de revés, con la ayuda de una regla, voy a medir 20 centímetros y el ancho va a ser aproximadamente 1 centímetro. No llegaré al centímetro exactamente porque si no va a quedar muy grueso. Entonces voy a medir acá. Allí está una tira y voy a recortar. Esto lo voy a hacer en los 2 colores. Recortamos y ya tengo aquí las tiritas, cada una de 20 centímetros, y lo voy a colocar ahora. Si quieres que la parte de afuera sea la roja, voy a colocar acá encima de la amarilla. Antes voy a colocar un poco de silicón sin llegar hasta una de las puntas. Ahí está. Aquí dejé como 1,5 centímetros sin pegar para mostrarte al final lo que vas a hacer. La parte que está bien unida acá, voy a colocar un punto de silicón y voy a ir enrollando. Esperamos a que seque. Sigo colocando silicón a medida que voy enrollando. En esta partecita que dije que no pegáramos, voy a recortar el foamy o foamy del centro, el que va por dentro, y va a quedar una distancia para poder cubrir la imperfección y nos quede mejor. La tengo aquí hecha, entonces lo voy a colocar acá y voy a hacer ahora
el lacito o moñito, voy a ubicar el centro quemando acá haciendo una marca. Voy a recortar las puntas en diagonal. Y ahora voy a hacer esta lazada colocándolo hacia el centro. Igualmente la otra lazada hacia el centro. Y allí va a quedar el moñito. Pego con silicón caliente. Ya tengo el moñito listo y voy a construir la paleta. La parte que nos quedó acá, el cierre, lo voy a colocar hacia abajo. Colocamos silicona aquí en la parte de arriba del broche o la pinza. Y coloco presionando la parte de arriba de la paleta. Este lacito lo voy a colocar acá, igualmente con silicón caliente. Y por último, el corazoncito que tengo acá, puedes colocar una estrella, un botón, un brillante acrílico o lo que tengas a la mano. Y así de esta forma ya tenemos lista nuestra paleta de foamy. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo este lazo de cintas multicolor número 8. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta y compártelo.